Déjenme comenzar intentando clarificar a qué nos referimos por análisis cualitativo, porque yo les voy a hablar de análisis cualitativo, de evaluación cualitativa, pero además de un tipo específico de evaluación cualitativa. Entonces, una primera delimitación que siempre podemos hacer es esta que les pongo acá, decir que el análisis cualitativo son un conjunto de técnicas de análisis que normalmente no están sujetos a análisis estadístico. Y pues, ¿cuáles son estas técnicas? Pues seguramente en sus mentes podrán surgir palabras como entrevistas abiertas, grupos de enfoque, observación directa. Y tendrán razón, porque sobre todo en la aproximación que yo les voy a mostrar, que es una aproximación de inspiración etnográfica, lo que nosotros decimos es que la evaluación cualitativa se basa principalmente en dos técnicas. La primera de ellas la podemos sintetizar en la frase, en esta frase que les pongo aquí, que es observación directa en situaciones, entre comillas, naturales. Es decir, observación directa de lo que pasa en la vida cotidiana de las personas, en la vida cotidiana de los servidores públicos, en la vida cotidiana de las organizaciones. Entonces, una primera cosa que hacemos en la investigación cualitativa y en la evaluación cualitativa también es ir a los lugares. Estar en los lugares donde están ocurriendo las cosas y verlos de manera directa. Esto en contraste con lo que ocurre a veces con las encuestas, que lo que hacen es que no van los investigadores a los lugares, sino que se envían personas que aplican cuestionarios, que tienen preguntas que se tienen que leer en el mismo orden, con el mismo fraseo, sin interactuar con las personas. Entonces, en el análisis cualitativo, una primera cosa que hacemos es eso: ir a los lugares y hacer observación directa de lo que pasa en los sitios. Y en segundo lugar, no buscamos aplicar, como decía, cuestionarios, sino tener entrevistas que pueden ser cerradas, estructuradas, semiestructuradas o abiertas, pero que sobre todo buscan, como dice ahí, tener una suerte de conversación con las personas. No se busca que vaya un encuestador y lea lo que está en un papelito en el mismo orden y con las mismas palabras en todos los lugares, sino que se busca que vaya un investigador que pueda interactuar con las personas y, de acuerdo con sus propias palabras de las personas, con sus mismos intereses, con sus mismas prioridades, poder tener una entrevista que sea algo más parecido a una conversación y que le permita hacer varias cosas. Por ejemplo, estas que les pongo en el punto 3. Una, por ejemplo, compartir su realidad, es decir, ponerse en los zapatos del otro, entender lo que está pasando, no desde mi punto de vista de un hombre de 40 años de la Ciudad de México, sino de la otra persona que está del otro lado y está viendo de manera muy particular lo que le está ocurriendo. Y de esta manera, contribuir a establecer, como dice en el inciso 2, intersubjetividad con ellos, es decir, compartir un punto de vista en el que se entienda lo que mutuamente se está opinando, lo que mutuamente se está observando y lo que se está diciendo. Y se busca que la persona que va a campo, el investigador o el evaluador, establezca lo que se llama familiaridad íntima, que se vuelva un experto de los lugares, de las personas, de las organizaciones, y que pueda, desde el punto de vista de estas personas, lugares y organizaciones, establecer qué es lo que está pasando. Esta serie de procedimientos llevan tiempo, exigen no que solamente se vaya durante unos días a un lugar a hacer una sola entrevista de una única ocasión, un grupo de enfoque de una única ocasión o aplicar un cuestionario de una única vez. Exigen que las personas, los investigadores, vayan a los lugares por semanas tal vez, de tal manera que puedan tener distintas conversaciones en distintos momentos con las mismas personas y con otras personas que les van a permitir contrastar los puntos de vista. Esta técnica, que a veces le dicen triangulación, tiene la gran ventaja de que, a pesar de que vamos a tener pocos casos de estudio, vamos a tener mucha certeza de que lo que estamos diciendo, la conclusión a la que estamos llegando como evaluadores, es lo que es y no es otra cosa. Es decir, vamos a garantizar que tenemos datos que son de muy buena calidad y muy confiables. Van a ser menos datos que los que se tienen típicamente en una encuesta, pero nuestros pocos datos van a ser muy buenos. Y bueno,
me voy anticipando una objeción que seguramente ustedes ya estarán pensando, que ya tendrán en la cabeza. Y es que, bueno, sí, se tienen muy pocos casos con muy buena calidad, pero no se puede generalizar. Guárdenme esta objeción, porque esta objeción la voy a intentar retomar más adelante, porque ahora lo que quiero resaltar es que cuando ustedes hacen una encuesta, lo que ustedes buscan son fundamentalmente dos cosas: promedios y varianzas. Uno lo que quiere es tener un coeficiente, un numerito, que le diga, por ejemplo, cuál es el efecto neto de una intervención. Eso no lo podemos dar en las evaluaciones cualitativas. ¿Qué es lo que sí podemos dar? ¿Qué sería lo equivalente a este efecto neto de una intervención que una evaluación cualitativa, por ejemplo, orientada a establecer el impacto de un programa, puede ofrecer? Y bueno, eso es lo que tengo en este número, en este punto 5. Lo que nosotros vamos a buscar hacer con una evaluación cualitativa es identificar los procesos. Esta es la frasecita que hay que apuntar por ahí, que hay que tener siempre fresca: los procesos sociales generativos. Es decir, si con una encuesta en un momento T0, T1, T2, T3, tenemos esos coeficientes que nos dicen cómo van variando las medias y las varianzas de una intervención, con una intervención cualitativa, lo que nosotros vamos a intentar buscar es explicar en una descripción como proceso cómo ocurre ese cambio entre esos distintos momentos. Es decir, en concreto, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen los hogares? ¿Qué hacen los servidores públicos para que ese coeficiente que tenemos en distintos momentos se conserve igual o cambie, para arriba o para abajo? Y a eso le llamamos procesos sociales. Como dice ahí, en ese cuadrito rojo, estos procesos sociales generativos son la narración de una historia paso a paso de cómo un fenómeno social, es decir, las actividades de un programa, por ejemplo, de una intervención que ustedes implementan, llega a ser de la manera que es y logra o no logra sus resultados. Para esto, lo que vamos a intentar hacer es ir a los lugares. ¿Y qué vamos a hacer en los lugares? Esas dos cosas que les decía: ver directamente qué están haciendo las personas y hacer entrevistas como conversaciones. Con eso los evaluadores cualitativos regresamos al escritorio y escribimos estas narraciones. Entonces, cuando yo hablo de análisis cualitativo, cuando les propongo una manera de aproximarse a la evaluación cualitativa, me estoy refiriendo a este tipo de cosas sobre todo. Me refiero menos a esos grupos de enfoque que con frecuencia se utilizan, menos a esas entrevistas de una sola ocasión y más a eso que solemos llamar aproximación etnográfica. Porque la aproximación etnográfica lo que va a enfatizar es estar en los lugares, ver lo que pasa, hablar con las personas y participar con ellas. Entonces, desde abajo, desde la acción de las mismas personas, nosotros vamos a intentar explicar cómo ocurre un proceso asociado con el efecto de un programa. Entonces, pues dicho de manera un poco más formal, la frase que uno tendría que recordar, si lo va a poner por escrito, es esta que les pongo aquí. Una evaluación cualitativa orientada al impacto de un programa, por ejemplo, sería la prueba empírica de hipótesis sobre procesos sociales generativos. Cómo una intervención desata ciertos procesos, interactúa con ciertos procesos y lleva a que se genere o no un cambio en una unidad de análisis que nos interesa. Típicamente, en contraste con el análisis cuantitativo que habla de niveles, o sea, cuántos, tendencias, cómo cambian en el tiempo esos niveles, determinantes, cuáles son las variables que explican eso. En el análisis cualitativo vamos a hablar de acciones y de interacciones de personas, de familias, de grupos, de otras unidades de análisis, siempre situadas en un contexto particular. Un contexto particular que va a ser distinto al de otros muchos, es decir, no vamos a hablar de promedios, sino que vamos a hablar de contextos y acciones situadas y de procesos sociales, es decir, de las cosas que hacen las personas. Entonces, no vamos a hablar de variables, sino de factores, de individuos situados. Entonces, digamos que estos son los dos elementos básicos de vocabulario de una aproximación cuantitativa y de una cualitativa. Y mucho ojo, ustedes conocen este cuadrito que les pongo yo aquí a la izquierda, son expertos en ella.
Hay dos maneras de hacer evaluaciones cualitativas en este cuadrito, en esta matriz. Si ustedes se centran en actividades y componentes, el tipo de evaluación cualitativa que tendrían que utilizar es la evaluación de procesos, que Coneval tiene ya unos términos de referencia en su página en los cuales ustedes se pueden apoyar. Pero si ustedes quieren centrarse a nivel de propósitos y de fin, esto que yo les voy a presentar puede ser de su interés, porque para esto no hay términos de referencia, porque esto tiene mucho de artesanía, tiene mucho de casos específicos, de cómo entendemos lo que estamos estudiando y cómo lo aplicamos. Entonces, lo que yo les voy a presentar aquí está ubicado no en actividades y componentes, no en evaluación de procesos, sino orientado a establecer el impacto de una intervención a través de procesos sociales generativos. Y esas son las dos cosas entonces que se puede hacer. En el 1, si ustedes se quedan a nivel de propósito y fin, van a buscar cuáles son los procesos sociales generativos que contribuyen a lograr el impacto de un programa. Si se quedan a nivel de actividad y componente, lo que ustedes probablemente quieren hacer con una intervención cualitativa es identificar factores clave que puedan contribuir o bien obstaculizar el logro de los resultados de su programa. Entonces, estos son los dos tipos de grandes tipos de evaluaciones cualitativas que se pueden hacer. Yo en esta ocasión me estoy centrando en la parte de fin y propósito. Muy importante eso. Dicho todo lo anterior, entonces, pues este es el caminito que sigue una evaluación cualitativa. Si uno quiere no quedarse solamente hablando de los casos que está estudiando y quiere hablar de algo más, quiere hacer inferencias, uno tiene que comenzar haciendo consciente cómo va a elegir a las personas o unidades sociales con las que va a interactuar. No tiene que ser la más fácil, la que está más cerca, la que ya conozco, la que dice lo que yo pienso, la que habla mucho. Tiene que ser aquella que tiene ciertas características analíticas que son importantes para dar cuenta del efecto de una intervención. Entonces, ustedes siempre tienen que iniciar su evaluación cualitativa con una muestra analítica. Ojo, si ustedes son servidores públicos y están revisando una evaluación cualitativa y la muestra no está elegida con criterios analíticos, tienen aquí un primer foco rojo, foco amarillo que debe prenderse, porque tal vez esa evaluación que ustedes están revisando no va a ser tan buena o sobre todo no va a ser tan útil para la toma de decisiones públicas. Si ustedes, como servidores públicos, están haciendo los términos de referencia para contratar una evaluación cualitativa, esto es lo primero en lo que tienen que poner atención, en solicitar que la persona que van a contratar para que les haga su evaluación, haga un muestreo que no sea intencional, que no sea un muestreo abierto, que sea un muestreo analítico. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con esto. Segundo punto, la aproximación que yo les propongo es etnográfica. Etnográfica quiere decir esas dos cosas que les decía desde el principio. Ir a los sitios para hacer observación directa en situaciones de la vida cotidiana y tener entrevistas como conversaciones. Estas dos cosas se pueden apoyar en un conjunto de técnicas de análisis cualitativo, que incluyen observación directa, observación participante, entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, grupos de enfoque, grupos de discusión, entrevistas colectivas, recorridos en los lugares y construcción de rapport. Estas cosas que les acabo de decir las van a utilizar en campo. Trabajo de campo, ojo, no quiere decir ir a una comunidad, a una ranchería aislada en la sierra. El trabajo de campo se puede hacer incluso en espacios como estos, ¿no? Trabajo de campo se hace en las escuelas, en las clínicas, en reuniones como estas, en las que habemos muchas personas involucradas con la evaluación. Entonces, el trabajo de campo se hace en todos aquellos lugares que son relevantes para explicar lo que queremos explicar con nuestra intervención y nuestra evaluación. Y hay tres nociones que son bien importantes metodológicamente y que hacen toda la diferencia cuando ustedes hacen una evaluación cualitativa, que son las de validez, saturación y triangulación. Esta es otra pista para cuando ustedes lean o soliciten evaluaciones cualitativas. Los mecanismos de saturación analítica, de triangulación de datos y de validez tienen que ser explícitos. Esto sería los elementos, los nortes de la cartografía metodológica básicos para valorar si la evaluación cualitativa que ustedes están haciendo es seria y útil para la toma de decisiones o no lo es tanto. Y les voy a poner un ejemplo más adelante de cómo se hace esto. Con todo lo anterior, ustedes elaboran estudios de caso. Los estudios de caso
son el instrumento donde está la narración del proceso social generativo, donde se hace una descripción minuciosa y detallada de cómo ocurrió o no ocurrió un cambio, y después se llega a establecer la generalización, la inferencia. Pero ojo, la generalización que hacemos en las evaluaciones cualitativas no es como la generalización cuantitativa. No es una generalización del tipo de una muestra a una población, no es una generalización con propiedades estadísticas, sino que es una generalización de tipo analítico, de cómo funcionan como procesos ciertas unidades que interactúan de ciertas maneras de manera sistemática. Ese es el tipo de generalizaciones analíticas que hacemos acá. Y les voy a poner un ejemplo para que todo esto, este caminito que les puse aquí, no suene solamente a rollo, a choro. Déjenme contarles el ejemplo de una evaluación que hice con Coneval el año pasado. Esta evaluación es a un programa que seguramente muchos de ustedes conocerán, que se llama PromaJoven. PromaJoven es un programa de educación normado por la SEP, que lo que busca es que las adolescentes embarazadas o que son madres y que no han concluido la educación básica, regresen a la escuela y se alfabeticen, concluyan su primaria y su secundaria. Y esto lo hace fundamentalmente a través de la entrega de becas. Hay otras acciones que también realizan, pero que son muy distintas entre entidades. Lo básico y lo igual para todas las entidades es la entrega de la beca. Y esto es lo que hace PromaJoven, y este programa, que a finales del sexenio anterior estaba preocupado por identificar su impacto, fue a un evento que organiza Coneval. Este evento se llama Incubadora de Evaluaciones de Impacto. En la Incubadora de Evaluaciones de Impacto, los programas levantan la mano y van con Coneval y le dicen: oigan, pues yo quiero intentar evaluar mi intervención, por favor ayúdenme para saber qué es lo que tengo que hacer para evaluarlo. Y los invitan a una serie de conferencias, de talleres a los que asisten expertos, asisten servidores públicos y valoran la viabilidad de hacer una evaluación de impacto. Hay muchas intervenciones a las cuales no se les puede hacer una evaluación de impacto cuantitativa, porque no se pueden formar grupos de comparación, porque no existen registros administrativos adecuados, porque es muy caro, es más caro a veces que la intervención propia, la evaluación de impacto. Entonces, así pasó con PromaJoven. La conclusión fue que no había las suficientes condiciones para hacer una evaluación de impacto. Sin embargo, y aquí fue donde aparecimos nosotros, identificaron que tal vez podría ser buena idea hacer una evaluación cualitativa orientada al impacto. Y aquí fue donde nos llamaron a nosotros para intentar proponer una alternativa para este programa. Y las 4 preguntas, entre varias otras que nos formularon los servidores públicos de PromaJoven, fue: oigan, pero pues eso no nos va a ser de impacto, eso no nos va a servir. Pues porque lo que ustedes nos digan se va a referir solamente a las adolescentes que ustedes entrevisten y se va a referir solamente a los lugares a los que ustedes vayan. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto nos sirva, para que podamos concluir algo más de esos casos, ¿no? Y estas 4 preguntas que les pongo aquí son preguntas que nos formularon por escrito. O sea, ¿cómo le van a hacer para elaborar un diseño de evaluación en el que los hallazgos no sean idiosincráticos, que no se refieran solo a los casos estudiados? ¿Cómo una evaluación cualitativa va a construir conocimiento sólido, riguroso y sobre todo útil para la toma de decisiones de política pública? ¿Cómo van a construir grupos comparables porque lo que queremos es impacto? ¿Y cómo van a seleccionar los casos? Bueno, la respuesta que nosotros hicimos es esto que les voy a presentar y por lo cual estoy aquí. Primero, la respuesta es: ¿cómo le hacemos para responder a estas preguntas? Primer punto, evaluación cualitativa, muestra analítica. Para hacer la muestra analítica es fundamental que nosotros conozcamos la discusión teórica que hay en torno al tema. Y en torno al embarazo adolescente hay dos grandes puntos de vista. Uno que dice que el embarazo adolescente es el disparador de una serie de vulnerabilidades que se traducen, luego de seguir todo ese caminito ahí, en la transmisión de la pobreza entre generaciones. O sea, el embarazo adolescente es una mala fortuna que le ocurre a algunas chicas y que provoca que su nivel de vida se venga abajo, ¿no?
¿Cómo ocurre esto? A través del estigma, de la inmadurez emocional y de recursos insuficientes. Hay otro punto de vista que dice, no, el embarazo adolescente es la respuesta a un contexto de exclusión social. Y en este contexto de exclusión social, los jóvenes tienen pocas oportunidades laborales, pocas buenas oportunidades laborales, y tienen pocas buenas oportunidades para seguir estudiando. Entonces, su manera de transitar a la vida adulta, en el caso de las chicas, es comenzando a representar un rol que es bien valorado socialmente, el de madres. Entonces, el embarazo adolescente no es lo que provoca la deserción escolar, no es lo que provoca las uniones tempranas, sino que el embarazo adolescente ocurre ya cuando los chicos están unidos, cuando ya decidieron irse a vivir juntos, cuando ya ocurrió, como pasa en muchos lugares, el robo de la novia, y ocurre también cuando o bien ya abandonó la joven la escuela o ya decidió abandonar la escuela. Entonces, la deserción escolar no es posterior al embarazo, sino que es previo, y dicen quienes sostienen este punto de vista, la experiencia de vida y la construcción identitaria son fundamentales, ¿no? Son dos puntos de vista que están en discusión y que van a ser importantes para lo que voy a llegar. Segunda cosa, vimos que el embarazo adolescente de jóvenes de 15 a 19 años sí está disminuyendo. Esta es una tendencia larga que encontramos en una fuente de datos del Banco Mundial del 60 al 2016 y vean que la tendencia general es de disminución. Esto es de CONAPO, la línea naranja que está en medio con numeritos es el grupo de 15 a 19. Lo que comenzamos a encontrar es que sí, el embarazo adolescente sí está disminuyendo, pero disminuye a una velocidad menor que la de los otros grupos de edad. No es mayor que el de otros grupos de edad, pero sí disminuye con mayor lentitud. Y la ENADID, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, encontró hace unos meses que en efecto, luego de haber aumentado en 2014, en 2018 ya hay una pequeña disminución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante el embarazo adolescente? Bueno, porque para empezar hay que hacer una distinción entre el grupo de 10 a 15 a 14 años y el de 15 a 19. Esto es lo que pasa en el de 10 a 14. Para hacer la historia breve, lo que parecería es que el aumento grave que estamos registrando no es en el grupo de 15 a 19, sino de 10 a 14. Y esto tiene traducción en las condiciones de salud de las chicas, porque no es lo mismo embarazarse antes de los 16 años, cuando posiblemente no se ha terminado de madurar biológicamente, que hacerlo después. Entonces, aquí encontramos un elemento importante para las distinciones que íbamos a hacer en la muestra analítica. Después nos metimos a los registros administrativos de Promajoven. El detalle que hay que ver aquí es que la mayoría de las becarias estudian en sistema no escolarizado, van al INEA, a los IEA. Y esto nos llevó a hacer estas 7 distinciones que están aquí. No hay una explicación unívoca del tema del embarazo adolescente, hay distinción por grupos de edad, hay distinciones por ámbito de residencia, lo del ámbito de residencia está en esta gráfica, pero no me voy a detener ahora. Hay distinciones por la pertenencia a una población indígena, hay una asociación entre vulnerabilidad y embarazo adolescente y hay un tema con los sistemas escolarizados o no. Teniendo estos elementos en mente, lo que hicimos fue construir una matriz analítica que lo que hacía era mostrar cuáles eran el conjunto de relaciones sistemáticas entre estos elementos que acabamos de identificar. Cómo interactúan estas variables que están en la lámina y que les acabo de platicar para propiciar o no propiciar que ocurriera el embarazo adolescente. Y entonces lo que hicimos fue construir 2 escenarios analíticos. El primer escenario corresponde a la concentración de mayores desventajas y el segundo al de menores desventajas. Entonces, los grupos que íbamos a construir y que íbamos a ir a buscar en campo tenían que ver con estos elementos que están aquí. Leo el primero solamente. Las chicas que concentran mayores desventajas son aquellas que tenían menos de 16 años al momento del embarazo, residían en el ámbito rural, pertenecían a población indígena, eran de estrato socioeconómico bajo y cruzaban la educación básica en la modalidad no escolarizada. Lo contrario eran las menos vulnerables. Con estos elementos nos fuimos a preguntarle a los datos administrativos qué era lo que podíamos encontrar en campo y vimos que había solamente 120 chicas. Esto era una muestra analítica muy chiquita porque eran insuficientes, corríamos mucho riesgo de no encontrarlas. Entonces tuvimos que flexibilizar algunos criterios, algunos de estos que les acabo de leer y que están aquí representados, y con esto regresamos a las bases de datos y encontramos que ahí sí había casos suficientes. Entonces, ahora sí teníamos los elementos analíticos para ir a campo.
Pero lo que nosotros queremos hacer es una evaluación de impacto. Entonces necesitamos construir grupos comparables. Y buscamos construir 4 grupos. Primero, aquellos grupos que habían recibido la intervención durante todo el tiempo de observación, de 2015 a 2017, arriba a la izquierda. Después íbamos a controlar por el tiempo de exposición, chicas que sí comenzaron recibiendo en 2015 el apoyo, pero que por cualquier razón en este periodo de observación lo perdieron. Es decir, chicas que sí eran elegibles, pero que pasó algo que hicieron que salieran del programa. Después estaba el pseudocontrol completo de estudiantes, es decir, chicas que tenían todas las características para recibir la beca, pero por cualquier razón no la estaban recibiendo. Y no la estaban recibiendo y estaban yendo a la escuela. Y luego lo mismo, no recibían el apoyo, tenían todas las características, pero no iban a la escuela. Entonces teníamos la intervención en el primer cuadro arriba a la izquierda y teníamos 3 grupos de control. Uno por tiempo, otro que iban a la escuela y no recibían el apoyo, y otro que no recibían el apoyo y no iban a la escuela. Entonces, ¿cuál iba a ser el impacto? El contraste de las características del primer grupo contra los otros 3. Aquí está lo que les estoy platicando, aquí está la distribución de acuerdo a los registros administrativos. Tuvimos varias dificultades con ellos. Una que les quiero decir, por favor, no lleven los registros administrativos de sus programas en Excel. Es muy riesgoso para la administración de datos hacerlo en Excel, y eso es lo que nos pasó en este caso. Finalmente llegamos a la construcción de esta matriz. Esta matriz a mí me gusta mucho porque es simétrica. Vean de izquierda a derecha que logramos construir la comparación de 12 chicas del grupo A contra 12 del grupo B. Y luego 12 de tratamiento contra 12 de control, divididas en 6 y 6 de tiempo de diferentes tipos de control. Estos son los casos ya en concreto que fuimos a ver, y el resultado de buscar esto en las bases de datos fue ir a 4 entidades. A Quintana Roo, a localidades en torno a Carrillo Puerto, a Chihuahua, en Huachochi, a Querétaro, en torno a Cadereyta, y a Chiapas, en torno a Villaflores. Tuvimos una gran dificultad, pero que también fue una gran ventaja, y es que muchas de estas chicas ya habían cambiado sus lugares de residencia, ya habían cambiado sus condiciones de vida. Entonces fue un reto ir a encontrarlas, porque ya no vivían en Villaflores, ya no vivían en Cadereyta, se habían movido a otros lugares. Entonces tuvimos que seguir la pista a través de sus familias, de sus amigos, excompañeros de escuela. Y teníamos un gran reto porque no teníamos ninguna información de quienes eran control completo, quienes no habían pasado por Promajoven. Entonces, esto que les estoy contando aquí nos llevó, esto es muy importante porque este es un ejemplo de cómo se construye una muestra analítica y una matriz analítica cualitativa que puede ser útil para la toma de decisiones. Vean que yo estoy seleccionando a las chicas no solamente porque estén embarazadas, no solamente porque estén en el programa, sino que responden a criterios que son de relevancia analítica y que son de relevancia experimental. Lo que yo les estoy mostrando aquí es la comparación que yo voy a hacer con algunas jóvenes, pero que no responde a que me interese mucho el caso de Juanita, que sea muy interesante el caso de María, sino que me interesan Juanita y María porque en ellas se concentran características analíticas y experimentales que son de importancia para explicar el efecto del programa. Entonces, este es un ejemplo de este rollo que les decía de la muestra y de la matriz analítica. Así llegamos a construirlo acá. Me queda poco tiempo en mi exposición, entonces voy a pasar muy rápido por algunas cosas, solamente para compartirles que las técnicas de análisis que utilizamos en campo fueron algunas de estas que están aquí, y que todas las técnicas de análisis que utilizamos las construimos en concreto pensando en que tendrían que servirnos para hacer estas 3 cosas que yo les decía hace rato. Lograr la saturación analítica, lograr explicar como proceso lo que ocurre en la vida de estas chicas. Lograr triangular. Triangular, ¿qué quería decir en estos casos concretos? No solamente hablar una vez con la adolescente, sino regresar con ella varias veces para volver a preguntar lo mismo de distintas maneras. Poder hablar con sus papás, con sus profesores, con sus exparejas, con todas las personas que están en el entorno para poder tener distintos puntos de vista de un mismo relato. Y con todo esto, poder construir lo que se suele llamar las narrativas densas, que son las que nos llevan a la validez en las aproximaciones cualitativas. Aquí están algunas, si tuviera un poco más de tiempo me habría gustado profundizar en esta parte, explicárselos con más detalle,
Aquí están algunas fotos de lo que se hizo en campo. Acá están algunos relatos de lo que las chicas nos contaron en varias dinámicas que hicimos, de cómo llegaron a ser madres, cómo lo vivieron ellas, cómo le pusieron el nombre a sus hijos. Y bueno, solo para comenzar a cerrar esta historia, pues aquí yo les puse algunas de las dificultades que tuvimos en campo, cómo finalmente quedó nuestra matriz, que ya es distinta a la que habíamos hecho en el escritorio, sino que ya la matriz real tuvo algunas variaciones, y señalar, pues ya en concreto, cuáles fueron las comparaciones de personas específicas que hicimos. Los distintos escenarios analíticos, que son los que se pueden resaltar con las líneas verdes, y luego los escenarios pseudo-experimentales con las líneas rojas. Que si uno lo ve ya todo en conjunto, lo que nos da es un diseño de investigación cualitativo, riguroso y útil para la toma de decisiones de política pública. Ojalá en otra ocasión tengamos oportunidad de discutir esto, porque se puede aclarar mejor, se pueden responder más dudas de cómo pueden utilizar este tipo de aproximación para poder documentar los efectos de sus intervenciones. Solo cierro dejando aquí estas preguntas, porque son con las que comencé. Tener elementos para responder a estas tres cosas después de la presentación que les acabo de hacer. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Manuel Triano Enríquez. Ahora pedimos a los asistentes que, en caso de tener alguna pregunta, hagan llegar su papeleta al personal de apoyo. Bien, doctor Manuel Triano Enríquez, le cedo la palabra para responder a algunas de las preguntas. Bueno, llegaron varias preguntas, algunas de ellas dicen, por ejemplo, ¿cómo mantienen contacto con los sujetos entrevistados considerando la movilidad que pueden tener? En el caso de que se pierda el contacto, ¿de qué forma puede subsanarse esta situación? Bueno, lo que nosotros, el equipo de investigadoras que fue a hacer este proyecto en particular, por ejemplo, no solamente tiene que garantizar todos los elementos metodológicos que les acabo de platicar, sino pues esto es algo básico que siempre tenemos que hacer. Siempre uno tiene que recabar teléfonos, correos electrónicos ahora, contactos de redes sociales, de la persona que estamos entrevistando, a quien usualmente llamamos ego, y de las personas de su entorno. Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es pues, mantener el contacto con las mamás de las chicas, tener sus datos de contacto por lo menos, de profesores y de ellas mismas directamente. Cosas que nos pasaron estando en campo fue justo eso, que las chicas no conservaban su mismo número de teléfono celular, que no consultaban sus correos electrónicos, que no entraban a redes sociales, y esto exige implementar un dispositivo de búsqueda pues, que requiere más tiempo, pero que exige esa expertise que como etnógrafos, como antropólogos o sociólogos, uno va desarrollando conforme se van realizando este tipo de evaluaciones. Esto es algo que en concreto, si alguien tiene la inquietud de hacerlo, lo podemos platicar con un café acá afuera. De Nuevo León preguntan, gracias, ¿consideran que el nuevo enfoque de medir el acceso efectivo a los derechos sociales puede ser informado y evaluado por investigación cualitativa? ¿Cree que existen las capacidades en gobiernos subnacionales para implementarla? Bueno, la respuesta es sí, por supuesto, la aproximación cualitativa es un gran activo para poder hacer este tipo de indagaciones, y yo creo que si a ustedes les interesa lo que yo les acabo de platicar acá, pues lo que sigue es que ustedes comiencen a indagar con Coneval, con sus instancias locales, cómo podrían llevar a cabo en concreto este tipo de aproximaciones en sus entidades. Yo estoy seguro que a Coneval le interesa promover el uso de distintas técnicas de evaluación y que esta es una de ellas. Entonces, si se sienten inseguros, hay que levantar la mano y solicitar capacitaciones, ¿no? Porque la aproximación es útil. Perdón, ustedes me dicen hasta cuándo podemos seguir respondiendo. Yo voy un poco rápido porque quiero contarles muchas cosas y el tiempo es breve. Podría ser, preguntan de Veracruz, ¿podría hacer una recomendación de una metodología de evaluación con un enfoque cualitativo que sea rápida y pueda tener un amplio margen de aproximación? Bueno, justo el arte es eso, ¿no? Justo el arte es que uno tiene que conocer muy específicamente lo que pasa en los lugares, cuáles son las necesidades, y entonces uno puede proponer una aproximación como la que les acabo de presentar, ¿no? O sea, digamos que en abstracto,
no es fácil hacerlo, no es viable hacerlo, y en parte tal vez por eso Coneval no tiene un modelo de términos de referencia de evaluación cualitativa orientada al impacto, al propósito y al fin, ¿no? Entonces, igual, si ustedes quieren que rebotemos ideas, con mucho gusto lo podemos hacer con un cafecito, un vaso con agua al final de la presentación. De Puebla, ¿cuáles son los casos en los que es más provechoso el análisis cualitativo? Bueno, los dos casos que yo les ponía como de manera típica que se utilizan para el análisis cualitativo es la evaluación de procesos, cuando en actividades y no estamos realizando bien las actividades que lleven al logro del propósito, ahí podemos hacer una evaluación de procesos. Pero también cuando queremos explicar cómo se logra el efecto de un programa, no solamente cuál es el efecto neto, sino como en concreto, cómo se llega o no se llega a eso, ahí es cuando hay que solicitar una evaluación cualitativa. Las ventajas de la evaluación cualitativa son su flexibilidad. Hay muchas situaciones en las que no se pueden hacer evaluaciones cuantitativas de impacto, por las razones que ya decía, son muy caras, no se pueden formar grupos comparables, y otra serie de razones, y ahí es cuando puede solicitarse una investigación o un estudio cualitativo que permita complementarlo. Y una última pregunta de San Luis Potosí es ¿cuál es la o las variables que determinan tomar la decisión de efectuar una investigación cualitativa? Bueno, son algunas de estas que ya les comencé a decir. O sea, si ustedes quieren explicar por qué los suplementos alimenticios que tienen, por poner un ejemplo real de Prospera, los suplementos alimenticios que tienen un diseño impecable no están logrando el efecto que se busca en los niños o las mujeres embarazadas, pues hay que ir a los lugares, a observar, a platicar y ver qué es lo que está pasando con eso, que lleva a que no se tenga el efecto que se está buscando en un diseño que puede parecer el mejor de todos, ¿no? Entonces, cuando no se tenga dinero suficiente para una evaluación cuantitativa, cuando no se puedan conformar grupos comparables, cuando se busquen explicar comportamientos que no son los esperados, o cuando se quiera explicar cómo se llega como proceso a un resultado, estas son situaciones en las que ustedes podrían pensar en que la evaluación cualitativa puede contribuir a aportar elementos para entender qué es lo que está pasando. Y bueno, les agradezco mucho su escucha. Cualquier cosa, por ahí estaba mi correo electrónico, si no, se los dejo, manuel.triano@ibero.mx, y si alguno quiere rebotar ideas, con mucho gusto lo podemos hacer acá afuera. Muchas gracias.